con María José Peláez. Prevención y seguridad, sección que nos llega en la voz y con la personalidad de don Antonio Novillo Piris, coordinador del área de divulgación de Bomberos Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, María José. Bueno, el tema de hoy, primeros auxilios ante fracturas, esguinces y luxaciones. Sí. ¿Cómo identificamos lo primero, Antonio, una fractura? Sí, mira, es muy característico, sobre todo si hemos sufrido un traumatismo, pues que haya una deformidad en el miembro, ¿no? Si es un brazo, una pierna, vemos que tiene una forma normal, está amoratado, inflamado y no tenemos buena movilidad. Y además tenemos lo que se denomina impotencia funcional. Sí. Es decir, que no podemos, el brazo, por ejemplo, si tienes una fractura en el brazo, no puedes ni siquiera mover la mano, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de que tenemos fractura. Bien. Luego normalmente se pregunta cuando alguien sufre un traumatismo y presumes tú que puede haber una fractura, se ha oído un crujido. Sí. Porque se oye el hueso al romperse, se oye, ¿no? La persona que sufre el accidente suele oír ese crujido, ¿no? Y además, si palpas, en la palpación, aparte de haber dolor, notas tú crepitación en esa zona. Sí. Eso nos indica pues que ahí tenemos una fractura, ¿no? Bueno, primeros auxilios. Sí, porque tenemos que, de alguna manera, claro, identificar que es una fractura, pero ¿y qué podemos, y sobre todo a veces yo creo, qué no debemos hacer? Claro, mira, vamos a decir primero lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es movilizar ese miembro y no debemos intentar recolocar el hueso o intentar alinear. No, porque podemos producir una lesión a nivel vascular nervioso, con las aristas del hueso pueden desgarrar algún vaso y podemos agravar la lesión. Entonces, lo que no debemos hacer nunca es intentar recolocar o alinear. Bien. Eso jamás. Luego, en una fractura, porque debemos diferenciar entre fracturas cerradas y abiertas. Las abiertas es cuando aflora el hueso se ve me está una doliendo herida. Todo. ¿Sí? Se ve una herida, entonces esas no quiere decir que sean más graves que las otras, pero necesitan un tratamiento diferente, ¿no? Ya. En las fracturas cerradas, ¿qué debemos hacer? Pues inmovilizar el miembro por delante y por detrás de la fractura, intentar inmovilizarlo de la mejor manera posible. Podemos, con medios de fortuna, con unas tablillas acolchadas por delante y por detrás, movilizarlo y trasladar a la persona al centro de salud o al hospital. Bien. El tratamiento en las abiertas, pues, ¿qué ocurre? Que ahí ya tenemos, como hablábamos de las heridas, de las quemaduras, ya tenemos posibilidad de contaminación y de infección de la herida, ¿no? Y además tenemos hemorragia, probablemente. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, intentar controlar esa hemorragia, tapar con gasas o paños que estén limpios, esterilizados, y luego ya, pues, el mismo comportamiento de una fractura cerrada, inmovilizar y trasladar a la persona al hospital o llamar al 112 y que vengan aquí en zona, yo siempre os digo, en zona metropolitana, ¿sí? Que tardamos muy poquitos los equipos de emergencia, es mejor llamar al 112, que vengan los profesionales, nosotros estabilizamos dentro de nuestras posibilidades al herido y ellos saben cómo movilizarlo y cómo transportarlo para no agravar esas lesiones. Sí, además es que la verdad que, como bien indicas, en zona metropolitana yo creo que estás pensando en llamar al 112 y ya han llegado. O sea, no sé cómo lo hacen, pero es que es una cosa, la verdad, que inmediata. Y muchas personas, pues por buena voluntad, pues acaban provocando situaciones, la verdad, que graves. Hemos comentado al principio, en el tema del programa que elegíamos para hoy, de esta sección, fracturas y luxaciones. ¿Cómo se diferencia, Antonio, una fractura de una luxación? Sí, mira, las luxaciones suelen ocurrir sobre todo en articulaciones, a nivel de cadera, rodilla, hombro, codos. ¿Qué ocurre? Que el miembro sale de su asiento, es decir, de donde encaja con la otra articulación o con la zona ya de la cadera, de la pelvis, sale de su asiento y ahí se produce la luxación. Son también muy comprometedoras las luxaciones porque también pueden comprimir
o incluso seccionar alguna arteria, ¿no? Y eso debemos tenerlo muy en cuenta, no debemos tampoco recolocarlas, no debemos intentar, si encontramos a una persona que se le ha salido el hombro, no debemos intentar recolocarlo porque podemos, sin querer, lo que hablábamos, comprimir una arteria o algún nervio, es mejor que lo hagan en el hospital. Y debemos lo mismo, debemos inmovilizar ese miembro y trasladar a la persona. Ahí, dentro de la fractura y las luxaciones, las más comunes, sobre todo en la tercera edad, son las de cadera, como bueno, las personas mayores. Además, fíjate que siempre solemos oír, no, fíjate, ha caído además las señoras, desgraciadamente, son por la condición, ¿no? Pues tenéis los huesos a esa edad más débiles y se suele decir que se ha caído y se ha roto la cadera y lo que suele ocurrir es que se rompen la cadera y luego se caen. Así es, eso, mira, hace un rato la doctora Ruiz Heredia, del Centro Médico de la doctora Escribano, que tratan precisamente pues artrosis, osteoporosis, fibromialgia, pues es un caso típico de osteoporosis que como no duele, se va produciendo el desgaste de huesos y sí que es verdad que muchas personas dicen, es que se ha caído y se ha roto la cadera y ese suele ser, no sé, en porcentaje mínimo, es todo lo contrario, como bien indicas, y es uno de los motivos por los que más se llama, ¿no? Entonces, porque claro, suele ocurrir en la calle y es doloroso. Antonio, ¿pero puede llegar a comprometer la vida del paciente una simple fractura en una extremidad? Pues fíjate que, claro, estamos hablando que pasan vasos muy importantes, arterias muy importantes, y como veíamos, en una fractura abierta, si movilizamos, imagínate, mismamente el húmero, ¿no? La arteria braquial que pasa pegadita al húmero, al movilizar el húmero podemos seccionarla. Y si tenemos esa fractura abierta, tener una hemorragia muy importante y muy grave que, por supuesto, puede comprometer la vida del paciente. Y luego es más, fíjate, el mismo fémur al romperse tiene una pérdida de sangre de medio litro. Es decir, que ya tenemos unas hemorragias internas importantes. Y la pelvis, al romperse, llega a perder 2,5 litros de sangre y ahí sí que corre verdadero riesgo la vida del paciente. Entonces, bueno, parece muchas veces que, oye, es que no, pues ha tenido una fractura. Bueno, cuidado, que pueden ser muy graves. Pues esas son las indicaciones, las recomendaciones que nos acerca hoy don Antonio Novillo Piris. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, María José, pasad buen día. Un abrazo, coordinador del área de divulgación de bomberos, protección civil del Ayuntamiento de Alcorcón. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro